El timbre del teléfono atravesó la oscuridad de mi habitación como un cuchillo. Eran las 3:17 de la madrugada de un martes cualquiera. El corazón se me encogió antes de que mi mente, aún empañada por el sueño, comprendiera. Nadie llama a esa hora con buenas noticias. Lo miré, brillando sobre la mesilla como un mal presagio. Mamá, decía la pantalla. Un latigazo de miedo, inmediatamente seguido por una cansada familiaridad. No era la primera vez. Respiré hondo y deslicé el dedo. Noelia, la voz de mi madre. Gloria. Era un hilillo tenso, urgente, sin preámbulos. No había un hola, hija, ni un ¿te desperté? Nunca lo sabía. Mamá, ¿pasa algo? ¿Está bien la abuela? Me senté en la cama, ya completamente despierta, el estómago hecho un nudo. Sí, bueno, no, es la medicación nueva de la abuela Concha, la que le recetó el nuevo especialista de Las Palmas. Te lo dije, ¿no? No me lo había dicho. O tal vez sí, en uno de sus monólogos telefónicos donde yo solo era una presencia que asentía al otro lado del hilo. ¿Qué pasa con la medicación? Que no está cubierta por la seguridad social. Noelia, son 300 euros por mes. Imagínate, hizo una pausa calculada, la que siempre hacía antes de soltar la petición real. Necesitamos que nos los mandes hoy. El farmacéutico dijo que sin ella, la presión se le puede disparar otra vez. 300 euros. Los ojos se me fueron directamente a la pantalla del portátil, medio cerrado sobre el escritorio. Había estado trabajando hasta caer rendida. 300 euros era lo que me quedaba en la cuenta, justo, para llegar a fin de mes pagando el alquiler de mi habitación en este piso compartido de Carabanchel, la compra y el metro. Los 50 euros que me sobraban para imprevistos llevaban semanas convertidos en ahorro inexistente. Mamá, no puedo. Las palabras salieron bajas, secas. No los tengo. El silencio al otro lado se cargó de una incredulidad que casi podía tocarse. ¿Cómo que no los tienes? Trabajas, ¿no? ¿En qué te lo gastas, Noelia? ¿En salir? ¿En tonterías para ese tu ordenador? Me lo gasto en vivir. Mamá, intenté que mi voz no temblara. El alquiler, la comida, el billete de transporte. Bueno, pues apriétate el cinturón un mes. Tu abuela es lo primero. Siempre lo hemos sido. ¿O es que ya da igual tu familia? Noté un nudo en la garganta. Siempre la misma canción. No es eso. Es que literalmente no los tengo. Puedo intentar mandarte 150 la semana que viene, cuando me paguen un proyecto. La semana que viene. La voz se agudizó. Noelia, es para hoy. ¿No lo entiendes? Es la salud de tu abuela. Oyó un murmullo de fondo, la voz grave de mi padre. Mi madre, alejando levemente el teléfono, dijo, es que dice que no tiene. Joaquín, luego, de nuevo para mí, más dura, tu padre quiere hablarte. Un segundo después, la voz de mi padre, Joaquín, llenó el auricular, cargada de esa decepción que era su tono por defecto para conmigo. Noelia, deja de hacértela interesante, tu madre está preocupada, tu abuela está enferma, envía el dinero ahora y punto. ¿Es que hay que mendigarte por todo? Papá, no es mendigar, es que no lo tengo. La frustración empezaba a hervirme por dentro, mezclada con una rabia antigua. He cubierto la última revisión del dentista de Alejandro, la de hace 2 meses, los 500 euros. ¿Se te olvidó? No me vengas con reproches ahora, espetó, sin inmutarse. Tu hermano tiene un despacho que mantener, tiene responsabilidades. Tú estás ahí en Madrid, a tu aire. Seguro que te has comprado otra chorrada o has ido a uno de esos sitios de diseño tan raros. 300 euros no es nada para ti. No seas egoísta. Egoísta. La palabra resonó en mi cabeza, hueca por el uso, pero no por ello menos cortante. La había escuchado desde que tenía uso de razón. Egoísta por querer estudiar bellas artes en Barcelona. Egoísta por no quedarme en Las Palmas a cuidar a la abuela cuando ella se resfriaba. Egoísta por priorizar mi trabajo por encima de un recado familiar. No los tengo, papá, repetí, sintiendo como los ojos se me llenaban de un calor irritante. No llorar, por favor, no delante de él, pues búscalos, pide un préstamo, habla con tus amigas, pero que estén aquí esta tarde. Una pausa, no quiero que tu madre se ponga peor de los nervios, ya tienes bastante con lo tuyo. Colgó, el clic sonó como un portazo, me quedé sentada en la oscuridad, el teléfono apretado contra el pecho, el latido del corazón acelerado y amargo en los oídos. La humedad de una lágrima solitaria me resbaló por la mejilla. No lloraba por los 300 euros. Lloraba por la facilidad con la que desgarraban mis límites, por la certeza de que mi no nunca sería una respuesta válida, solo un obstáculo temporal a superar con culpa y desprecio. Al día siguiente,
con los ojos hinchados y un vacío en el estómago. Hice lo de siempre. Abrí el portátil, entré en la web de mi banco y solicité un mini crédito online. Aprobación instantánea. Intereses usurarios. 400 euros. Transferí 200 a la cuenta de mi madre con el asunto. Para la abuela. El resto la semana que viene. No añadí un te quiero. No podía. Su respuesta llegó media hora después. Un frío mensaje de WhatsApp. Recibido. La abuela dice gracias. Ni una palabra sobre el préstamo, sobre el cómo estaba yo, solo recibido. Como un acuse de recibo de un cliente anónimo. Otra vez. Noé, Claudia, mi compañera de piso, apoyó la espalda en el marco de la puerta de mi habitación, con una taza de té humeante en las manos. Había oído mi conversación de madrugada, o al menos los sollozos ahogados que vinieron después. ¿Los vampiros canarios atacan de nuevo? Le intenté esbozar una sonrisa, pero fue más una mueca. Claudia era de Valladolid, y su familia, sin ser perfecta, entendía conceptos como privacidad e independencia económica. A ella le parecía de otro planeta mi dinámica familiar. La abuela, medicación nueva, resumí, cerrando la ventana del banco con una sensación de asco. Tu abuela que, según me contaste, tiene una pensión decente y una hija, tu madre, que no trabaja fuera de casa, replicó Claudia, con esa lógica implacable que a mí se me nublaba siempre cuando intervenía la palabra familia. ¿Y tu hermano el abogado? ¿No paga nada? Alejandro tiene muchas cargas, repetí, como un mantra aprendido, mientras limpiaba mecánicamente el teclado, el despacho, la hipoteca del piso nuevo, el coche. Anda ya, Noelia, que el tío tiene un Audi. Claudia entró y dejó la taza de té en mi escritorio, junto al ratón. Mira, no quiero meterme, pero esto es abuso. Punto. Te usan de cajero automático sin contraseña. ¿Hasta cuándo? Son mi familia, dije, pero la frase sonó débil, gastada, incluso para mis propios oídos. Eso es lo que ellos te hacen creer para que sigas pagando, sentenció Claudia. Familia es la que te cuida, no la que te chupa la sangre. Piénsalo, tú me pagaste el máster de diseño, ¿y el de derecho de tu hermano? ¿Quién lo pagó? Un silencio espeso se instaló en la habitación. Lo recordaba demasiado bien. Yo, con 22 años, recién llegada a Madrid, trabajando de camarera y de becaria en un estudio gráfico cutre. Ellos, llamando cada mes. Noelia, la mensualidad de Ale, es que la beca no cubre todo, es el futuro de la familia. Y yo, orgullosa de poder ayudar, enviando lo que podía, que era casi todo, mientras Alejandro vivía en un colegio mayor y se quejaba de que la paga no le alcanzaba para salir los fines de semana. Yo, susurré al fin. Exacto, y ahora tiene su bufete, cobra un pastón, y a ti te piden 300 euros para la abuela. ¿No ves la cuadratura del círculo? Es de locos. Tenía razón. Lo sabía, lo había sabido siempre, en un rincón profundo y oscuro de mi mente al que no me atrevía a asomarme, porque asomarse significaba ver la verdad, y la verdad era que para mi familia, yo no era Noelia, era una función, la función de hija que provee, la función de hermana que apoya, la función de nieta responsable, nunca la persona. No sé cómo parar esto, Claudia, confesé, abatiendo la cabeza entre las manos. Cada vez que intento decir que no me machacan, me hacen sentir como la peor hija del mundo, como si les debiera algo. No les debes nada, cielo, nada. Claudia puso una mano en mi hombro. Ellos te deben a ti, años de tu vida, de tu dinero, de tu paz mental. Tienes que poner un límite, aunque sea uno pequeño. El próximo, no, que digas. Mantente firme, aunque el cielo se desplome. Asentí, sin convicción. Era fácil decirlo. Hacerlo era otra cosa. Era enfrentarse al peso de 30 años de programación familiar. La oportunidad, o la trampa, para mi próximo no llegó 2 semanas después, en forma de invitación digital, un correo electrónico de Alejandro, con copia a mis padres y a mí. El asunto, nos casamos. Adjuntaba una foto de él y de Sara, su novia de toda la vida, sonrientes frente a la Catedral de Santa Ana. El cuerpo del mensaje era pura espuma de champán y planes fastuosos. Boda en la terraza de un hotel 5 estrellas de Maspalomas. 150 invitados. Banquete con catering de renombre. Orquesta en vivo. Mi teléfono sonó antes de que terminara de leerlo. Era mi madre. Radiante. ¿Has visto? Hija, por fin, tu hermano se casa. ¡Qué emoción! No podía hablar de otra cosa durante los primeros 5 minutos. Luego, su tono bajó. Se volvió confidencial. La voz de negocios familiares. Mira, Noelia. Ya hemos hablado con Alejandro y Sara. La boda va a ser preciosa.
pero ya sabes, es un gasto, los padres de Sara ponen la mitad, nosotros ponemos la otra, pero claro, con la hipoteca y todo, aquí viene, pensé, conteniendo la respiración, tu padre y yo hemos pensado, tú siempre has sido tan generosa, y Alejandro es tu único hermano, sería precioso que tú te hicieras cargo del banquete de la boda, es un detallazo, y así contribuyes a algo realmente importante para la familia, el banquete. Busqué rápidamente en el correo. Catherine, gastroeventos, presupuesto estimado, 12.000 euros. Me dio un vuelco el corazón. 12.000 euros. Mamá, dije, intentando que mi voz no se quebrara. 12.000 euros es una barbaridad. No tengo ni de cerca ese dinero. Ay, no exageres. Que no es para mañana, rió ella. Un sonido forzado. La boda es dentro de 9 meses. Puedes ahorrar. Deja de ir a tantos sitios. Ajústate. Es por tu hermano, Noelia. Es lo mínimo. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Allí estaba. La frase. Después de todo lo que hemos hecho por ti, el arma definitiva. La deuda eterna e impagable. ¿Y qué era lo que habían hecho? Exactamente. Darme techo y comida hasta los 18, para luego esperar un retorno de la inversión de por vida. No, mamá, no puedo. Es imposible. Esta vez. Él no salió. Débil, pero salió. El silencio fue glacial. Hablaré con tu padre, dijo al final, y colgó. La tormenta no se hizo esperar. Mi padre me llamó al día siguiente, a la hora de comer, sabiendo que estaría trabajando y vulnerable. Tu madre está destrozada, Noelia. No entiende tu actitud. Es el día más importante de la vida de tu hermano, y tú te niegas a ayudar. ¿Qué clase de hermana eres? Una hermana que no tiene 12.000 euros. Papá, contesté, sintiendo como la rabia empezaba a superar al miedo. ¿Por qué no paga Alejandro su propia boda? Tiene un buen trabajo, porque tiene que ahorrar para el futuro, Noelia, para la familia que va a formar. Tú no entiendes de responsabilidades de verdad. Vives sola, sin ataduras, gastando en tus caprichos. Mis caprichos son pagar el alquiler y comer. Papá, dije, clavando los dedos en la palma de la mano. ¿Y qué hay de la herencia del tío Roberto? ¿Eso no era para el futuro de la familia? La herencia de nuestro tío soltero, fallecido 5 años atrás. Siempre había sido un tema nebuloso. Mis padres decían que se había ido en gastos de la abuela. Al otro lado de la línea, la pausa fue un segundo más larga de lo normal. ¿Qué sabes tú de eso? Ese dinero se usó para lo que tocaba. No es asunto tuyo. Era mi tío también. A mí no me llegó ni un euro. No sé de dónde saqué el valor para decirlo. Porque no lo necesitabas, estalló él. Alejandro sí, para montar su despacho, para darle un futuro a este apellido. Tú, de todos modos, algún día te irás y llevarás otro. No pienses en el dinero que no te toca. Piensa en el bien de tu familia ahora, o te arrepentirás. La amenaza, velada pero clara, flotó en el aire, antes de que pudiera responder. Él colgó, me quedé temblando, la rabia ahora convertida en un temblor incontrolable en las manos. No lo necesitaba. Él sí, para el apellido. Las palabras resonaban, venenosas, confirmando todo lo que siempre había sospechado pero no quería creer. Para ellos, yo era prescindible, un apellido de paso, un recurso, no una hija. Necesitaba aire, necesitaba salir de esa habitación que de repente me ahogaba. Salí a la pequeña terraza que daba al patio de luces, respirando el aire gris de Madrid. En el piso de enfrente, una mujer regaba sus macetas. Una vida normal. Gente que no recibía llamadas a las 3 de la mañana pidiendo dinero. Gente cuyo valor no se media en transferencias bancarias. Tenía que comprobarlo. Tenía que saber. Volví al ordenador. Mis manos aún temblorosas. No era muy amiga de las redes sociales. Pero Alejandro era todo lo contrario. Entré en su perfil de Instagram, privado, pero él me tenía agregada. Desfilaban fotos de sus vacaciones en Cancún, de sus cenas en restaurantes caros, de su nuevo Audi A4, del que tan orgulloso se sentía. Almohadilla blessed, almohadilla hard work pays off, ponía en las descripciones. El rencor me subió por la garganta. Amargo, hard work, el trabajo duro había sido el mío, pinchando códigos y diseños hasta altas horas de la madrugada para pagar sus lujos. Entré en mi correo personal, buscando algo, cualquier cosa, y entonces lo vi, un correo antiguo, de hace casi 6 años, en la bandeja de recibidos. El asunto, documentación sucesorio tío Roberto, lo había reenviado mi padre por error. En aquel entonces, yo tenía 22 años y estaba tan abrumada con el trabajo y los envíos de dinero a casa que no le presté atención. Solo lo archivé,
con el corazón latiéndome en la garganta. Lo abrí. Era un PDF escaneado, borroso, de un documento notarial. Ajusté la vista. Era el testamento. Mis ojos recorrieron el lenguaje jurídico, hasta llegar a la parte crucial, y por la presente dejo la cantidad de 20.000 euros, 20.000 euros, a partes iguales entre mis sobrinos, Alejandro Rojas Méndez y Noelia Rojas Méndez, para que les sirva de ayuda en su formación y porvenir. 20.000 euros, a partes iguales, 10 para mí, 10 para él. Nunca había visto un solo euro. La sangre pareció detenerse en mis venas. Luego, un torrente hirviente de furia pura, cristalina, me inundó. No era solo favoritismo, no era solo abuso emocional, era robo. Mi familia, mis padres, mi hermano, me habían robado. Habían tomado el dinero que mi tío me había dejado y me lo habían escondido. Mientras seguían pidiéndome más y más, agarré el teléfono. Mis dedos volaban sobre la pantalla. Llamé a Alejandro. Sonó 3 veces antes de que contestara. Se le oía de fondo el ruido de una cafetería. Noelia, ¿qué pasa? Estoy con un cliente. Su tono era distraído, ligeramente molesto. El testamento del tío Roberto. Solté, sin saludar. Mi voz sonaba extraña, metálica, como si no fuera mía. Un silencio. Luego, un carraspeo. ¿Qué dices? ¿De qué hablas? 10.000 euros. Alejandro. Los míos, ¿dónde están? Otro silencio, más largo. Luego, un suspiro, como de fastidio. Mira, Noelia, no sé qué te han contado, pero eso fue hace mucho tiempo. El dinero se usó para lo que tenía que usarse. ¿Para qué? ¿Para tu coche? ¿Para tus vacaciones? El temblor de mis manos era ahora de pura ira. Para mi piso, dijo él, secamente, como si fuera la explicación más lógica del mundo. Era una inversión para la familia, para el futuro. Tú en aquel momento no tenías responsabilidades, estabas a tu aire, podías apañártelas. La frase me golpeó con la fuerza de un puño, mientras él usaba mi dinero para dar entrada a un piso. Yo comía arroz con atún 3 veces por semana para poder enviarles 200 euros a ellos cada mes, para pagar su medicación, sus reparaciones, sus caprichos. Era mi dinero, dije, con una calma que me aterró. Me lo robasteis. No robes. Hermana, por favor. Fue una decisión familiar. Papá y mamá decidieron que era lo mejor. Tú no lo necesitabas. Mira, ahora no es momento de discutir tonterías del pasado. Tengo que atender a mi cliente. Hablamos otro día, Alejandro. Y sobre lo del banquete, añadió, como si tal cosa. Su voz recuperando ese tono de superioridad que tanto odiaba. Piénsatelo bien, ¿vale? Sería un bonito gesto, una forma de unir a la familia. No seas egoísta. Como siempre, colgó. Me quedé mirando la pantalla del teléfono, luego la del ordenador, con el testamento robado brillando en ella. Las palabras resonaban en mi cabeza, nítidas y letales. No lo necesitabas, podías apañártelas. Decisión familiar, egoísta. El mundo, tal como lo conocía, se resquebrajó. No se resquebrajó, se desmoronó por completo, revelando el paisaje desolado y verdadero que siempre había estado ahí, bajo la frágil capa de pintura de la familia. No era falta de cariño, no era incomprensión, era cálculo, era uso, era desprecio. Ya no sentía rabia, sentía un frío intenso, glacial, que se extendía desde el centro del pecho hacia mis extremidades, un vacío claro y decisivo. Miré alrededor de mi pequeña habitación alquilada, los pósters de diseño, el portátil lleno de proyectos a medio hacer, la taza de té frío de Claudia, mi vida, la vida que yo me había construido a base de apañármelas, mientras financiaba la suya. No más. La decisión no fue un estallido, sino un clic, una puerta que se cerraba para siempre en mi interior. No lloré, respiré hondo, el aire frío de la terraza llenando mis pulmones. Volví al ordenador, cerré el correo con el testamento, abrí una nueva pestaña del navegador. En la barra de búsqueda, escribí, con una calma que me sorprendió a mí misma, trabajos remotos diseño gráfico Europa. La pantalla se iluminó con cientos de resultados. Miradas hacia el futuro, miradas hacia cualquier lugar que no fuera aquí, que no fuera esta jaula de obligaciones y robos disfrazados de amor. Aquella noche, mientras Madrid se iluminaba allá a lo lejos, yo, Noelia Rojas Méndez, la hija invisible, la hermana prescindible, la nieta banco, empecé a trazar mi huida. No sería una huida de miedo, sería una retirada estratégica, una desaparición, y lo único que sabía, con una certeza de acero, es que cuando volvieran a necesitarme,
Ya sería demasiado tarde. 6 meses. 6 meses de mentiras calculadas al milímetro, de sonrisas forjadas en llamadas telefónicas, de transferencias cada vez más pequeñas acompañadas de excusas cada vez más elaboradas. 6 meses viviendo una doble vida que me consumía por dentro, pero que, por primera vez, me llenaba de un propósito frío y claro. Mi habitación en Carabanchel ya no era solo un dormitorio, era el centro de operaciones de mi deserción. En el portátil, abierto en una pestaña permanente, estaba mi correo profesional. En otra, discretamente minimizada, la bandeja de entrada de una cuenta nueva, creada solo para esto, la cuenta con la que estaba negociando mi fuga. ¿No te parece muy radical? Claudia apoyó su espalda en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. La había confesado todo una semana después de la llamada de Alejandro. No podía cargar sola con el peso de aquel plan, necesitaba una cómplice, y ella, con su pragmatismo castellano, era la única persona en el mundo a la que podía recurrir. Radical fue robarse mi herencia, contesté sin levantar la vista de la pantalla, donde revisaba un contrato traducido del inglés. Radical es querer que pague un banquete de 12.000 euros. Esto es, supervivencia. Claudia entró y se sentó en el borde de mi cama. Helsinki, pero, no hace un frío de muerte, y el idioma, el finés, trabajo es remoto. La empresa es alemana, el inglés es la lengua franca, y el frío. Finalmente miré hacia ella. Prefiero el frío de Helsinki al calor asfixiante de Las Palmas. Te lo aseguro, se trataba de Nordic Vision, una consultoría de diseño digital con sede en Berlín que buscaba diseñadores UI/UX para su equipo totalmente remoto. El sueldo era casi el doble de lo que ganaba ahora. Había pasado 3 rondas de entrevistas por videollamada, siempre desde un café con wifi potente, nunca desde casa. Mi futuro jefe, un tipo llamado Marcus, había sido directo. Tu portafolio es excelente, queremos compromiso y disponibilidad en horario centroeuropeo. El resto, usted decide dónde trabaja. Les dije que decidía trabajar desde Madrid. Era la primera mentira importante. La segunda fue el alquiler. Usé los ahorros de los últimos 6 meses. Cada euro que no mandé a casa era un puñal de culpabilidad que aprendí a esquivar para pagar el primer mes y la fianza de un piso minúsculo pero propio en el distrito de Cayo. En Helsinki, lo gestioné todo online, contratos digitales, transferencias internacionales, una agencia de Riloncasten que se encargaba de los trámites. Era como planificar el aterrizaje en Marte, pero cada clic, cada formulario, me daban una inyección de poder. ¿Y tu familia?, preguntó Claudia, clavándome con su mirada franca. ¿Qué vas a decirles? Nada. La palabra sonó seca, definitiva, en la quietud de la habitación. Nada. ¿Cómo que nada? Noelia, van a volverse locos. Tu madre te va a poner 100.000 denuncias por desaparición. Que las ponga, dije, y noté que una parte de mí, la parte antigua y sumisa, se estremecía al oírme. No les debo explicaciones. Solo me pedirían más tiempo, más dinero, más de mí, hasta que consiguieran que abandonara la idea. No puedo darles la oportunidad. Claudia asintió lentamente. Tienes cojones, tía. Yo, con mi madre, no podría. Tu madre no te robó 10.000 euros ni te llama a las 3 de la mañana para chantajearte emocionalmente. Recordé, es distinto. El teléfono, mi teléfono antiguo, el de Madrid, vibró sobre la mesa. La pantalla mostró la imagen de mi madre, sonriente en una foto de hace años. Un escalofrío me recorrió la espalda. Claudia lo vio. ¿No vas a contestar? Negué con la cabeza. Dejé que sonara hasta que se activó el buzón de voz. Luego, con dedos que apenas temblaban, abrí la aplicación del banco y programé una transferencia. 50 euros. Con el asunto. Para la abuela. Estoy con mucho trabajo. La última transferencia de mi vida. A la semana siguiente, llegó la oferta formal de Nordic Vision. La imprimí, la besé y luego la guardé bajo llave. Ese mismo día, pasé por una tienda de móviles y compré un nuevo smartphone con una tarjeta sin prepago. Fue un acto casi ritual. En el nuevo teléfono, instalé solo lo esencial: correo, aplicaciones de trabajo, mensajería, mapas. En la agenda, solo 3 contactos: Claudia, Marcus, y la agencia de Riloncasten. El teléfono viejo, el de mi vida anterior. Lo silencié, no lo apagué. Tenía que seguir recibiendo sus mensajes, sus llamadas. Tenía que saber por dónde soplaba el viento, para poder esquivarlo. Era mi dispositivo de vigilancia, una cárcel que ahora custodiaba yo desde fuera. La despedida de mi vida en Madrid fue discreta. Quedé con un par de amigos del máster. Les dije que me iba a hacer un proyecto largo a Alemania, que estaría fuera un tiempo.
Nadie sospechó. Con Claudia fue distinto. La última noche, en nuestro salón comedor, con una pizza a medio comer entre las dos, el ambiente era extrañamente festivo y a la vez lúgubre. «Te vas a congelar el culo», dijo ella, levantando su lata de cerveza. «Prefiero el hielo a las llamadas de mi madre», brindé, chocando mi lata contra la suya. «¿Y si?» Claudia dejó la lata en la mesa. «¿Y si de verdad pasa algo, algo grave?» La miré. Era la pregunta que me había atormentado durante meses. En mis noches de insomnio, he pensado en eso. «Claudia, tienes este número». Le pasé un papel con el nuevo número finlandés. «Solo tú. Si pasa algo de verdad, algo de vida o muerte, me llamas. Pero tiene que ser de verdad. No un, papá tiene la tensión alta, o Alejandro necesita un favor, ¿me entiendes?» Asintió, seria. «Lo entiendo. Código rojo absoluto». «Exacto». Se quedó un momento en silencio. «¿Y no da miedo? Estarás sola allí, sin nadie». «Llevo toda mi vida sola, Claudia», le dije, y fue la verdad más profunda que había pronunciado en años. Solo que antes estaba rodeada de gente. Al día siguiente, con una maleta grande, una mochila y un portafolio con mi portátil, tomé un taxi a Barajas. No miré atrás. En el avión, con el motor rugiendo y Madrid reduciéndose a un mosaico de juguete bajo nosotros, no sentí euforia. Sentí un alivio tremendo, físico, como si me hubieran quitado un peso de encima que llevaba cargando desde la infancia. Lloré, en silencio, mirando por la ventanilla, lágrimas no de tristeza, sino de liberación. Por primera vez, el aire que respiraba era solo mío. Helsinki me recibió con un cielo plomizo y un aire frío y limpio que me quemó los pulmones. Mi apartamento era una cápsula blanca y de madera, impersonal pero llena de luz. Lo primero que hice, antes de deshacer la maleta, fue conectarme al wifi y enviar un mensaje a Claudia. «Llegada sana y salva, te quiero». Luego, el teléfono viejo. Aparecían 3 llamadas perdidas de mi madre y un mensaje de mi padre. «Noelia, tu madre está preocupada porque no contestas. Llama». No contesté. En su lugar, abrí mi correo profesional y escribí a Marcus. «Ya estoy instalada en Helsinki, lista para empezar mañana a las 9 set». La nueva vida comenzaba ahora. Las primeras semanas fueron un torbellino de trabajo, exploración tímida de la ciudad y una paz extraña, casi desconcertante. No había llamadas a deshoras. No había peticiones de dinero. No había reproches. Solo el silencio, roto por el viento del Báltico y el tecleo de mi ordenador. Empecé terapia online con una psicóloga española especializada en familias tóxicas. Se llamaba Elena. Nuestras sesiones, los martes a las 6 de la tarde, eran mi ancla. «¿Cómo te sientes cuando piensas en que no has contestado sus llamadas?», me preguntó en la segunda sesión, su voz serena llegando a través de los auriculares. «Culpable», respondí de inmediato. Luego, reflexioné, y, liviana, como si me hubiera quitado una mochila llena de piedras. «La culpa es la alarma que enciende la programación familiar, Noelia. Ellos la instalaron. Tú puedes aprender a apagarla». Fue ella quien me sugirió el diario. No un diario de sentimientos, sino de verdades. Escribe las cosas que nunca pudiste decirles, las preguntas que nunca te permitiste hacer, sin filtros. Aquella noche, abrí un documento nuevo, lo titulé Cartas no enviadas, y escribí, primero a mi madre, ¿por qué nunca fue suficiente? ¿Por qué mi amor tenía que medirse en euros? Luego a mi padre, cuando dejé de ser tu hija para convertirme en una inversión fallida, y por último, a Alejandro, te reíste de mí, cada vez que te mandaba dinero, te hizo sentir más hombre, más exitoso. Saber que tu hermana pequeña financiaba tu vida mientras tú robabas el futuro que me dejaron. Escribí hasta que me dolieron los dedos y los ojos se me nublaron. No lloré, sentí rabia, una rabia pura, justa, que ya no me daba miedo. Mientras tanto, en el mundo silenciado de mi teléfono español, la actividad no cesaba. Los primeros días fueron llamadas, luego, mensajes de WhatsApp. «Madre, día 5. Noelia, ¿estás bien? No contestas. Tu padre dice que quizás estés de viaje, avísanos. Hija, que nos preocupamos». «Padre, día 8. Tu madre no para de llorar. Esto es muy egoísta por tu parte. Da señales de vida». «Alejandro, día 12. Oye, ¿qué mamá está histérica? ¿Te ha pasado algo? Si es por lo del dinero, podemos hablar, no hace falta montar un número así». Ignoré todo. Bloqueé sus números en mi nuevo teléfono, pero en el viejo, seguían llegando. Cada vibración era un recordatorio de por qué había huido. Cada mensaje, sin una pregunta genuina por mí, sin un «¿cómo estás?», confirmaba mi decisión. A los 2 meses,
Intentaron otra táctica, una llamada al estudio de diseño para el que trabajaba antes, en Madrid. Mi ex jefa, Carla, una mujer maravillosa, me mandó un mensaje a LinkedIn, la única red que no había desactivado. Noelia, cariño, tu madre me llamó al estudio hoy, dijo que estabas muy enferma, que no podías localizarte, y que necesitaba urgentemente hablar conmigo para saber si teníamos algún contacto de emergencia. Me pareció muy raro. Le dije que no tenías ninguna emergencia registrada y que hacía meses que no trabajabas con nosotros. Se enfadó mucho. ¿Todo bien por ahí? Mis dedos se congelaron sobre el teclado. Urgentemente. Enferma. Era su manera de pescar, de crear una crisis para forzar un contacto. Respiré hondo y le respondí a Carla, agradeciéndole su preocupación y pidiéndole disculpas, explicándole vagamente que había problemas familiares y que no facilitara ningún dato mío. Ella lo entendió al instante. No te preocupes, cielo, tu información está a salvo, cuídate. Aquella noche, en mi diario, escribí, hoy usaron mi exjefa para intentar casarme, no dudarían en destruir mi reputación profesional con tal de recuperar el control. Ya no son mi familia, son adversarios. La palabra adversarios me sobresaltó, pero al releerla, supe que era cierta. Pasaron los meses, 6, 9, mi vida en Helsinki tomó forma. Aprendí a amar el silencio, los paseos por el parque Kaivopuisto, el olor a café y canela de las cafeterías. Hice un par de amigos, Sanna, una diseñadora gráfica finlandesa de mi equipo, y Marco, un italiano expatriado que trabajaba en una startup. Nadie me preguntaba por mi familia, nadie esperaba nada de mí. Era una libertad intoxicante. En el trabajo, prosperaba. Marcus estaba encantado. Tu enfoque es impecable, Noelia. Eres meticulosa y muy creativa. Me dieron un proyecto importante, mi cuenta bancaria. Por primera vez en la vida, tenía un colchón. No era rico, pero podía pagar el alquiler, la comida, la terapia, y aún me sobraba para ahorrar, sin que nadie me lo pidiera. El dinero era mío. Cumplí un año de huida. Lo celebré con Claudia por videollamada, a la que le había enviado una botella de cava español. Brindo por ti, valiente, dijo ella, levantando su copa desde Madrid. Yo brindé desde mi salón, mirando la nieve caer tras la ventana. Había sobrevivido. A los 14 meses, llegó la prueba de fuego, un mensaje de mi hermano, al teléfono viejo, breve, contundente, diseñado para pinchar directamente en el centro de mi culpa. Alejandro, Noelia, es urgente. Papá está en el hospital. No es ninguna tontería. Si te importa algo, contesta. El corazón se me detuvo. Luego empezó a latir con fuerza, a golpes secos contra el pecho. Papá, hospital, mi padre, con sus problemas de presión. Una imagen de él, pálido, en una camilla. Me asaltó la culpabilidad. Esa bestia adormecida se agitó con furia. ¿Y si era verdad? ¿Y si esta vez era de verdad? ¿Podría vivir conmigo misma si pasaba algo y yo no estaba? Cogí el teléfono nuevo, mis dedos temblaban sobre la pantalla. Podía llamar. Un mensaje, solo para saber. Entonces, la voz de Elena, mi terapeuta, resonó en mi cabeza, clara y calmada. El pánico es su arma más poderosa. La usan para anular tu razonamiento, para que reacciones, no para que actúes. Si de verdad pasara algo grave, lo sabrías por canales oficiales, no por un WhatsApp. Tenía razón. Respiré hondo. No iba a morder el anzuelo, pero necesitaba saber. Busqué en Google el número del Hospital Universitario Insular de Las Palmas, donde siempre iban. Llamé desde una aplicación de teléfono de internet que enmascaraba mi número. Buenos días, Hospital Insular, ¿en qué puedo ayudarle? Una voz femenina y profesional contestó. Buenos días, quería preguntar por un paciente. Joaquín Rojas Méndez, ¿está ingresado? Un momento, por favor, tecleó. El silencio se hizo eterno. ¿Cómo dice el nombre? Joaquín Rojas Méndez. Más tecleo. Lo siento, no tenemos a ningún paciente con ese nombre ingresado actualmente, ni en urgencias ni en planta. El alivio fue tan intenso que me dejó débil, pero debajo del alivio, brotó una rabia negra y hirviente. Había sido una mentira, una trampa burda y cruel, y ha estado ingresado en los últimos días, insistí, mi voz extrañamente serena. No, señorita. No aparece en el sistema reciente. Gracias. Colgué. Me quedé mirando la pantalla. La mentira de mi hermano brillando en el mensaje. No era una exageración. No era un se ha puesto malo pero ya está bien. Era una invención completa. Un cebo. Y yo, por poco, lo había mordido. Esa noche, en mi diario, escribí solo una frase.
con letras grandes y furiosas. Ya no tengo hermano. A los 18 meses, cambié mi número de teléfono español. Era el último hilo. Lo corté. La SIM, la tarjeta de memoria. Todo fue a la basura. El teléfono viejo lo guardé en un cajón, sin batería. Era un artefacto de una vida pasada, un fósil. Y entonces, a los 19 meses y 3 días de mi huida, un domingo por la tarde tranquila en Helsinki, con un libro en las manos y una taza de té a mi lado, el timbre de mi teléfono nuevo rasgó el silencio. No era un timbre cualquiera, era el tono de llamada que había asignado a Claudia. Solo Claudia tenía este número. La cogí, el corazón de un golpe en la garganta. Claudia, Noelia. Su voz sonaba extraña, tensa. Escucha, no quiero alarmarte, pero, tu madre me ha llamado, a mí, al móvil. Un bloque de hielo se me formó en el estómago. ¿Cómo? No lo sé. Supongo que rebuscó en tus cosas antiguas. Llamó a alguien. No importa. La cosa es que me ha llamado. Y Noé, estaba histérica. Dijo que es urgente, que tiene que localizarte ya, que es lo de tu padre. Otra vez no susurré, pero una parte de mí notó el tono de Claudia. Era distinto. No era la voz de quien transmite un bulo. Era la voz de quien transmite un mal presentimiento. No lo sé, tía, pero, llamaba llorando de verdad. Parecía real. Te va a llamar. A este número. Me lo pidió. Yo se lo he negado, por supuesto, pero te va a encontrar de otra manera. Estaba desesperada. Colgamos. Y entonces, mi teléfono empezó a sonar. Una llamada, de un número de Las Palmas que no conocía, pero que mi memoria reconoció al instante. Era el fijo de la casa de mis padres. Dejé que sonara, se paró, volvió a sonar, otra vez, y otra, como un latido de pánico. Miré la pantalla. 47 llamadas perdidas en menos de 2 horas. 47. No podía respirar. El apartamento, mi refugio seguro, de repente se sentía como una celda de cristal. Las llamadas cesaron. Un minuto después, el teléfono emitió un pitido, un nuevo buzón de voz, con dedos entumecidos. Marqué el código para escucharlo. La voz de mi madre, Gloria, pero irreconocible, destrozada por el llanto y la histeria. Llenó el auricular y después, la habitación, mi nueva vida, todo. Noelia, Noelia, por el amor de Dios, contesta, es tu padre, que ha tenido un infarto, está en la UBI, necesitan operarle ya. Necesitamos dinero para la operación y es urgente, los seguros no cubren todo. Necesitamos 20.000 euros, contesta. Hija, por favor, y Noelia, no podemos perderlo, contesta. El mensaje terminó con un sollozo desgarrado y un clic. Me dejé caer en el sofá, el teléfono apretado contra el pecho. El zumbido en mis oídos era ensordecedor. ¿Era otra trampa? ¿Podía ser otra trampa tan elaborada? Con ese llanto, ese pánico real en su voz. Pero el número, el dinero, 20.000 euros. La misma cifra que me habían robado. ¿Era una coincidencia? La duda, venenosa, empezó a trepar por mí. ¿Y si esta vez era verdad? ¿Y si mi padre se moría? Y yo, aquí, a 3.300 kilómetros de distancia, ¿lo ignoraba? Miré a través de la ventana. La nieve caía suavemente sobre Helsinki, silenciosa, imperturbable. La paz por la que había luchado tan duramente pendía de un hilo, y en el otro extremo del hilo, tirando con toda su fuerza, estaba el fantasma de la hija que una vez fui. Tenía que saber, tenía que descubrir la verdad, pero esta vez, no lo haría desde la inocencia, lo haría desde la inteligencia, y después, actuaría. La huida silenciosa había terminado, ahora empezaba la guerra. El mensaje de voz de mi madre resonaba todavía en mis oídos horas después. Esa voz desgarrada, ese pánico que parecía demasiado real, demasiado visceral para ser otra de sus manipulaciones. Me senté frente al ordenador en mi apartamento de Helsinki, con las manos temblando ligeramente, pero con la mente más fría de lo que hubiera creído posible. Ya no era la Noelia que reaccionaba por instinto, guiada por la culpa. Era alguien que había aprendido a desconfiar, a verificar. Mi primer movimiento fue pragmático, casi clínico. Abrí una ventana de incógnito en el navegador. No podía arriesgarme a que una búsqueda descuidada dejara rastros digitales hacia mi nueva vida. Busqué el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, el principal centro de referencia. Encontré el número de la unidad de cuidados intensivos. Respiré hondo y marqué, usando una aplicación de enmascaramiento de llamada. Sí, buenas tardes, contestó una voz profesional y cansada. Buenas tardes, dije, forzando un tono neutro, sin acento canario marcado. Llamo desde la península. Soy sobrina de un paciente. Quería tener noticias de mi tío.
Joaquín Rojas Méndez. Nos han dicho que está ingresado allí, que ha sufrido un infarto. Un momento, por favor. Escuché el sonido de un teclado. Mi corazón latía con fuerza, pero de una forma extrañamente distante, como si observara la escena desde fuera. Rojas Méndez. Joaquín, lo siento. No tenemos a ningún paciente con ese nombre ingresado en UCI actualmente, y en los últimos días, o en planta de cardiología. Más tecleo. No, señorita. No aparece en el sistema de ingresos de los últimos 30 días. ¿Está seguro de que es en este hospital? Casi pude sentir el alivio como un sabor metálico en la boca. Puede que me haya equivocado. Muchas gracias. Colgué. Entonces, mi padre no estaba en la UBI, no había habido un infarto reciente. La primera parte de la historia era falsa, pero la histeria de mi madre, esa era real. Algo grave estaba pasando. Algo que les había hecho lanzar una red de pánico de 47 llamadas en un fin de semana. Algo que requería 20.000 euros. 20.000 euros. La cifra resonó en mi cabeza con un eco siniestro. Era exactamente la cantidad que me habían robado. No 10, no 15, 20. La suma total de la herencia del tío Roberto. Demasiada coincidencia. Mi siguiente llamada fue la más difícil. La única persona en aquella casa que tal vez, solo tal vez, me dijera la verdad. Marcó el número de móvil de mi hermana pequeña, Lucía. Tenía 22 años. Estudiaba trabajo social a distancia y siempre había sido la más callada, la que se escondía detrás de sus libros mientras Alejandro recibía todas las atenciones y yo todas las cargas. Nunca habíamos sido cercanas, la diferencia de edad y el rol de segunda madre que me impusieron con ella lo impidieron, pero tampoco habíamos sido enemigas. Ella era simplemente otra habitante de aquella casa. El teléfono sonó varias veces, justo cuando pensaba que no contestaría. Una voz baja, casi un susurro, dijo: diga, Lucía, soy yo, Noelia. Un silencio cargado, luego, un jadeo ahogado. Noé, ¿eres tú, de verdad? Su voz temblaba. Dios, Noelia, ¿dónde estás? Mamá está, no sé qué le pasa. Está como loca, llorando todo el día. Lucía, escúchame bien, dije, manteniendo la voz firme, a pesar de que oírla me producía una punzada de nostalgia. Papá no está en el hospital. Acabo de llamar al insular. No figura. Otro silencio, más largo. Cuando habló de nuevo, su voz era aún más baja, como si temiera ser escuchada. No está en el hospital. Entonces, ¿qué demonios pasa? El tono se me escapó, seco, impaciente. ¿Por qué esa farsa del infarto? ¿Por qué los 20.000 euros? La oí tragar saliva. Noelia, es un lío muy grande. No sé ni por dónde empezar. Su voz se quebró. Alejandro lo ha hecho muy mal. ¿El qué? ¿Qué ha hecho? Lo de su despacho. No era solo un despacho. Era una especie de inversión, con dinero de clientes. O algo así. No lo entiendo bien. Hablan entre susurros. Pero ha habido una demanda. O lo va a haber. Y necesita dinero. Mucho dinero. O si no va a ir a la cárcel. Las piezas empezaron a encajar con un clic casi audible. Alejandro. Siempre Alejandro. ¿Y la herencia del tío Roberto? ¿Los 20.000 euros? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Ese dinero ya no existe, confesó Lucía, y ahora su voz era un hilo de vergüenza. Lo usaron para la entrada de su piso, y luego, para pagar deudas anteriores. Papá firmó algo como avalista. No sé, y ahora, con esto del despacho, los bancos, los clientes, necesitan 40.000 euros. Vendieron el piso de la abuela Concha, el que tenía en Triana, para reunir una parte, pero faltan 20, y dijeron que tú tenías que ponerlos. Un fuego frío se encendió en mi pecho, que yo tenía que ponerlos, repetí, cada palabra cargada de hielo. Sí, papá dijo que era tu deber, que eras parte de esta familia y que tenías que ayudar a sacar a tu hermano del lío. Mamá lloraba. Decía que eras una desagradecida por haberte ido, que solo te fuiste para escapar de tus obligaciones. Lucía hizo una pausa, y luego añadió, en un susurro aún más bajo, Noelia, yo no estoy de acuerdo, esto no está bien, te lo juro, pero tengo miedo. Su confesión, su miedo, era la prueba más dolorosa y más clara. No era una emergencia médica, era un rescate financiero para salvar a su príncipe dorado, financiado, una vez más, por mí, utilizando la mentira más sucia, la del posible muerte de mi padre, para tocarme la fibra. ¿Y la abuela? Pregunté, cambiando bruscamente de tema. ¿Está bien, la medicación? La abuela. Lucía vaciló. Está bien, es decir, tiene sus achaques, pero la medicación la paga su pensión.
Lo de los 300 euros era para otra cosa, para un regalo de boda de Alejandro, creo, o algo así. Cada palabra era un martillazo, cada frase, la confirmación de un patrón de mentiras y manipulación que se extendía años atrás. La rabia que sentí entonces no fue caliente, sino gélida, una rabia cristalina, afilada, útil. Lucía, dije, y mi voz sonó extrañamente calmada incluso para mis propios oídos. ¿Tú tienes acceso a los papeles? A la demanda, a los documentos del despacho de Alejandro, a lo que sea. Yo, no, pero a veces dejan cosas encima de la mesa del comedor. Papá ha estado haciendo carpetas. ¿Por qué? Porque necesito pruebas. Lucía, porque esto se va a acabar. Pero necesito que me ayudes. Si puedes, haz fotos con el móvil de lo que encuentres. Cualquier papel con números, nombres, fechas, y mándamelo. Noelia, ¿qué vas a hacer? Su voz estaba llena de pánico. No hagas nada loco, por favor. Están desesperados. Alejandro está como una fiera. Ya he hecho demasiadas cosas cuerdas. Lucía, y mira dónde me han llevado. Respiré hondo. ¿Me ayudarás? Hubo un silencio prolongado. Luego, un suspiro resignado. Sí, te ayudaré, pero ten cuidado. Por favor, colgamos. Me quedé mirando la pantalla del ordenador, la fría luz azulada reflejada en la oscuridad de la ventana de Helsinki. No lloré, sentí una determinación de acero. Tenía la verdad. Ahora necesitaba las armas. Los siguientes días fueron un torbellino silencioso, mientras trabajaba en mis proyectos para Nordic Vision, con una concentración férrea. Tenía otra pestaña abierta constantemente, la de búsqueda de abogados españoles especializados en derecho civil y reclamaciones de deudas. No quería uno de esos bufetes enormes y caros. Quería a alguien joven, hambriento, sin miedo a meterse en un lodazal familiar. Lo encontré en un foro jurídico. David Ortega, un abogado de Madrid, de mi misma edad, que se anunciaba como especialista en resolución de conflictos intrafamiliares y reclamaciones de capital. Su lema, su patrimonio, su paz. Nosotros recuperamos lo primero para que usted tenga lo segundo. Le envié un email exhaustivo, explicando la situación de forma escueta. Herencia sustraída, transferencias bancarias documentadas durante años, chantaje emocional, intento actual de extorsión mediante falsa emergencia médica. Adjunté los extractos bancarios que había ido guardando meticulosamente durante años, una costumbre que ahora se revelaba providencial, donde se veían las transferencias recurrentes a las cuentas de mis padres y, ocasionalmente, a la de Alejandro. También el testamento de mi tío, ese PDF borroso pero legible que era mi prueba más valiosa. David me respondió en menos de 2 horas. Señorita Rojas, su caso es lamentablemente común y a la vez escandaloso. Podemos actuar. Necesito poder de representación y copia de su DNI. Hablemos. La videollamada con David Ortega fue reveladora. Era un tipo delgado, de gafas y mirada inteligente, que no perdió el tiempo en falsas condolencias. Analizando lo que me envía, podemos plantear una reclamación por enriquecimiento injusto y apropiación indebida de la herencia. Las transferencias recurrentes, al no haber contraprestación ni donación formalizada, pueden considerarse anticipos de herencia o, mejor aún, préstamos sin intereses que pueden reclamarse. La clave será la cuantía y la prueba del perjuicio económico y moral. No quiero solo reclamar el dinero, le dije, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi voz. Quiero que quede constancia, quiero que sepan que no pueden hacer esto, que hay consecuencias. David asintió, una sonrisa leve en sus labios. Entiendo. Podemos redactar un requerimiento notarial extrajudicial. Es un paso previo a la demanda. Se envía a sus domicilios, de forma fehaciente, detallando toda la deuda, con los documentos de prueba, y exigiéndoles el pago en un plazo perentorio. Suele ser un jarro de agua fría. Muchas familias, ante la perspectiva de un juicio, prefieren negociar. No quiero negociar, dije, y las palabras salieron con una frialdad absoluta. Quiero que paguen, cada euro, con los intereses legales desde el día en que se produjo cada transferencia, y quiero que quede por escrito, ante notario, que a partir de ese momento, renuncian a cualquier reclamo presente o futuro sobre mí, mi patrimonio o mi vida. David me miró a través de la pantalla, evaluándome. Es duro. Lo que han hecho conmigo durante 30 años es duro. Señor Ortega, yo solo estoy cerrando la cuenta. Mientras David comenzaba a preparar los documentos, llegaron los primeros correos de Lucía, borrosas fotos de su móvil, páginas de un documento judicial con el membrete de un juzgado de Las Palmas. La palabra estafa aparecía en mayúsculas. Otra foto, una carta de un banco,
reclamando un impago de un préstamo personal de 25.000 euros a nombre de Alejandro Rojas Méndez, con mi padre como avalista. Otra más, una factura de un proveedor del despacho, con un sello de impagada en rojo. Cada imagen era una pieza más del puzzle. Alejandro no solo había metido la pata, la había hundido hasta el fondo, arrastrando a mis padres con él. Habían vendido el piso de la abuela, un pequeño estudio que era su único colchón, para tapar parte del agujero, y ahora venían a por mi colchón, por los 20.000 euros que ya me habían robado, y por otros 20 que pensaban sacarme con una mentira sobre la salud de mi padre. La noche que recibí el último lote de fotos, me senté en mi salón, a oscuras, y dejé que los recuerdos me golpearan. No los alejé, los dejé venir. La escena era nítida, como una película maldita que se repetía en mi cabeza. Yo, con 18 años recién cumplidos, sosteniendo la carta de aceptación para la beca de Bellas Artes en Barcelona, la ilusión me hinchaba el pecho, me hacía sentir que podía volar. Se la enseñé a mi padre, orgullosa. Él la miró, frío, y luego la dejó sobre la mesa de la cocina. Barcelona, qué lejos, dijo, sin entusiasmo, es una oportunidad increíble, papá, la beca cubre casi todo, y aquí, ¿quién va a cuidar de la abuela? Tu madre no puede con todo, y Alejandro necesita concentrarse para selectividad. Su tono era el de quien expone una verdad incuestionable. Pero, es mi futuro, protesté, débilmente. Tu futuro está aquí, con tu familia, sentenció mi madre, entrando en la cocina con un trapo en las manos. Además, arte, ¿de qué vas a vivir de eso? De ilusiones no se come, Noelia. Alejandro estudiará derecho, él sí llevará nuestro apellido adelante, tú, ya encontrarás algo útil por aquí, o te casarás. La carta, mi billete a otro mundo, se quedó sobre la mesa de formica, olvidada. Yo recogí los pedazos de mi sueño y los guardé en el mismo lugar donde guardaría, años después, los recibos de las transferencias, en un rincón oscuro y silencioso, donde no molestaran. Esa noche, en mi diario de cartas no enviadas, no escribí una carta, escribí una lista meticulosa, con fechas, cantidades y conceptos, reconstruida a partir de mis registros bancarios y mi memoria, 2015 a 2018. Transferencias mensuales para ayuda a gastos familiares, promedio 200 euro/diagonal mes, igual a 7.200 euros. 2019, pago matrícula máster de Alejandro, 2.500 euros. 2020, reparación coche de papá, 850 euros. 2021, viaje a Tenerife de mis padres, aniversario, 600 euros. 2022, anticipo para traje de boda de Alejandro, 900 euros. Heredad del tío Roberto, 10.000 euros. Intereses legales estimados, 4.5% anual. La cifra final, calculada con la ayuda de una plantilla de Excel, me dejó sin aliento. Superaba los 22.000 euros, sin contar el coste de la beca perdida, sin contar el coste emocional. Era un dinero que, invertido en mí, habría cambiado mi vida. En lugar de eso, había financiado la de ellos. Al día siguiente, David me envió el borrador del requerimiento extrajudicial de pago y deslinde. Era un documento frío, jurídico, implacable. Enumeraba cada concepto, adjuntaba copia de los justificantes, mencionaba el testamento, y establecía un plazo de 30 días naturales para el pago íntegro de la deuda, so pena de intereses de demora y de iniciar acciones legales por vía civil y, en el caso de la herencia, incluso por vía penal. Además, incluía una cláusula de finiquito y deslinde absoluto, por la cual, una vez pagada la deuda, ambas partes, ellos y yo, renunciaban a cualquier reclamo económico o de cualquier tipo derivado de la relación familiar. Era un hacha que yo iba a dejar caer sobre los cimientos podridos de aquella familia, pero no quería enviarlo por correo electrónico, no quería un PDF frío, quería que fuera tangible, que tuviera peso, que fuera un objeto que no pudieran ignorar, que tuvieran que sostener en sus manos. Un paquete, imprimí el documento, junto con una carta personal, breve y letal, que escribí de un tirón, sin revisar, a mi familia. Adjunto encontrarán la liquidación definitiva de nuestra relación económica, todo lo que me quitaron, todo lo que me pidieron prestado sin intención de devolver, todo lo que me debían y nunca reconocieron, está aquí detallado. No es una petición, es un requerimiento legal. Tienen 30 días. No intenten contactarme, no hay nada más que hablar. Cualquier comunicación debe ser a través de mi abogado, cuyos datos figuran a continuación. Hace 19 meses que me fui, ahora entienden por qué.
Noelia. Lo metí todo en un sobre grande de cartón. Luego, añadí un pendrive. En él, grabé un video. Me senté frente a la cámara de mi portátil, con un fondo neutro. Me arreglé el pelo, y hablé durante 5 minutos, sin llorar, sin gritar, con una calma glacial que me asombró a mí misma. Desgrané, punto por punto, cada mentira, cada manipulación, cada robo. Recordé la herencia, la beca perdida, el chantaje del falso infarto, y al final, mirando fijamente a la cámara, dije, ya no tengo madre, ya no tengo padre, ya no tengo hermano, a partir de hoy, solo tengo acreedores, paguen lo que me deben, y dejaremos de ser incluso eso. Metí el pendrive en un pequeño sobre, y lo introduje en el paquete, sellé todo con cinta adhesiva. Era un paquete de dimensiones modestas, pero que pesaba como una losa. Fui a la oficina de correos más cercana, en el centro de Helsinki. La empleada, una mujer rubia y seria, me preguntó el contenido para la declaración de aduanas. Documentos personales. Dije, en un inglés claro, valor, 0 coronas. Respondí, y era la verdad, su valor no era monetario, era incalculable. Escribí la dirección de la casa familiar en las palmas con mi letra más clara y firme. Luego, mi dirección de remite, un apartado de correos de Helsinki, no el de mi casa. Pagué el envío certificado con acuse de recibo. Quería saber exactamente el día, la hora, en que lo recibieran. Quería tener la prueba de que el mensaje había llegado. La empleada pegó la etiqueta y me dio el resguardo. Llegará en 3 o 4 días laborables. Salí a la gélida calle de Helsinki. No nevaba. El cielo estaba de un gris plomizo, inmutable. No sentí alivio, no sentí triunfo. Sentí el vacío inmenso y limpio que sigue a una explosión controlada. Había pulsado el detonador. Ahora, a 3.300 kilómetros de distancia, esperaría a ver los escombros. Mientras caminaba de vuelta a mi apartamento, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Lucía. Han recibido una citación del juzgado. Alejandro está Trina. Dicen que es culpa tuya, por haberte ido, que si estuvieras aquí podrías hablar con alguien y arreglarlo. ¿Qué va a pasar, Noelia? Tengo miedo. Le respondí, por primera vez con algo que se parecía a la ternura. No tengas miedo, Lucía. El huracán ya viene, pero no va por ti. Ponte a cubierto, y cuando pase, si quieres, habrá un lugar para ti aquí, lejos de todo esto. Luego, apagué el teléfono. Mi parte estaba hecha. Había enviado la verdad, empaquetada y certificada, a su puerta. Ahora, la familia se destruiría sola. Yo solo había retirado los andamios que la sostenían. El paquete certificado llegó a la puerta de la casa familiar de Las Palmas un martes por la mañana, a las 11:20. La cartera tocó el timbre 2 veces antes de que Gloria, mi madre, abriera la puerta, con el rímel corrido y el pelo revuelto, aún en batín a pesar de la hora. Buenos días. Certificado para Rojas Méndez. Firme aquí, por favor. Gloria cogió el bolígrafo mecánicamente, firmó en el dispositivo electrónico y recibió el paquete rectangular. Lo miró, desconcertada. La dirección de remite, un apartado de correos de Helsinki, no había nombre. Un escalofrío, precedido por un destello de esperanza, le recorrió la espalda. Noelia, susurró, cerró la puerta y se apresuró hacia el comedor, donde Joaquín, mi padre, estaba sentado frente al ordenador, revisando por enésima vez los números de la deuda con una expresión de derrota absoluta. Alejandro estaba de pie junto a la ventana, hablando por teléfono en tono bajo pero agresivo. Mira, no puede ser, ¿tienes que darle más tiempo al banco? ¿Qué no? Pues dile que me ponga con el director. Joder, ha llegado algo, de Helsinki, que anunció Gloria, colocando el paquete sobre la mesa de centro de cristal, junto a un montón de facturas sin abrir. Alejandro terminó la llamada de golpe. ¿De Helsinki? Se acercó, arrebatando el paquete de las manos de su madre. Lo examinó. No pone nombre, pero, Helsinki, una sonrisa torcida, de triunfo anticipado. Se le escapó. ¿Lo ves, mamá? Al final ha reaccionado. Seguro que es el dinero. Una transferencia tarda. Habrá mandado un giro postal o un cheque. La tonta sentimental. Siempre cae. Joaquín se levantó, una chispa de alivio en sus ojos cansados. Ábrelo, hijo, con manos ansiosas. Alejandro rompió la cinta adhesiva y abrió la caja de cartón. En lugar de fajos de billetes o un cheque, encontró un sobre blanco de oficina, grueso. Lo sacó. Debajo, un pequeño sobre cuadrado de color marrón. Nada más. ¿Qué es esto?, murmuró Gloria, su esperanza empezando a desinflarse. Alejandro abrió el sobre grande.
Extrajo una pila de papeles. Los primeros eran folios con membrete. David Ortega Abogados, Madrid. Su sonrisa se congeló, luego se desvaneció por completo. Comenzó a hojearlos, sus ojos recorriendo los párrafos legales, los números en negrita, la fría enumeración de deudas. Su rostro palideció, luego se sonrojó de ira. ¿Qué pasa, Alejandro? ¿Qué es?, preguntó Joaquín, acercándose. No, no puede ser. Esta hija de puta. La voz de Alejandro temblaba de rabia. Agarró los papeles con tanta fuerza que los arrugó. Alejandro, por favor. El lenguaje, protestó Gloria, débilmente. El lenguaje, mira el lenguaje que usa ella, gritó, arrojando los folios sobre la mesa. Uno de ellos aterrizó frente a Joaquín. Él cogió sus gafas y empezó a leer. Con cada línea, su expresión se volvía más rígida, más pétrea. Requerimiento extrajudicial de pago, suma total de 22.470 euros con 80 céntimos, más intereses, herencia del tío Roberto, transferencias documentadas. Joaquín leía en voz baja, como si no pudiera creer lo que veían sus ojos. Nos está demandando, nos está pidiendo que le paguemos. Gloria dio un grito ahogado y cogió otro folio. Sus ojos se llenaron de lágrimas de incredulidad. No de arrepentimiento. ¿Esto es una broma? Después de todo lo que hemos hecho por ella, la hemos criado, la hemos vestido, Es una puta reclamación legal. Mamá, ¿no lo entiendes?, rugió Alejandro, cogiendo el sobre pequeño, lo abrió bruscamente. El pendrive cayó sobre la mesa de cristal con un clic seco. ¿Y esto? Joaquín, moviéndose como un autómata, cogió el pendrive y se acercó al ordenador portátil. Lo conectó. Había un solo archivo de video. Lo hizo doble clic. Mi imagen apareció en la pantalla, grabada en mi salón de Helsinki, con mi pelo recogido, vestida con un jersey oscuro, mirando fijamente a la cámara. Parecía tranquila, demasiado tranquila. Buenos días, comenzó mi voz, clara y sin emociones, saliendo de los altavoces del portátil. Si están viendo esto, es porque han recibido el paquete y los documentos. Alejandro hizo un movimiento para cerrar el video, pero Joaquín le agarró la muñeca con una fuerza inesperada. Déjalo. Escuchemos lo que tiene que decir la MUI. Mi voz continuó, implacable, mientras yo desgranaba, uno a uno, cada punto, la herencia robada, las transferencias, con fechas y cantidades, la beca de Barcelona, el chantaje del falso infarto, la venta del piso de la abuela para tapar sus agujeros. Cada frase era un martillazo, cada palabra, un clavo en el ataúd de la familia que creían ser. Gloria lloraba en silencio, pero no de dolor, sino de rabia. Es mentira, todo es mentira y manipulación, nos quiere hacer quedar mal. Cuando llegué a la parte del falso infarto, Joaquín cerró los ojos con fuerza. Cuando mencioné la cifra exacta de la herencia, Alejandro golpeó la mesa con el puño, haciendo saltar el pendrive. Es una resentida y una loca. El video terminó con mi última frase: paguen lo que me deben, y dejaremos de ser incluso eso. Un silencio espeso, cargado de odio y de incredulidad, llenó la habitación. Fue roto por un sonido seco y violento. Joaquín, con un movimiento brusco, había cogido un jarrón de cristal soplado que siempre estuvo sobre la mesa, un regalo de bodas de mis abuelos, y lo había estrellado contra el suelo. Los cristales saltaron por todo el comedor como lágrimas de diamante. Esa desagradecida, esa víbora que hemos criado en nuestro pecho, gritó, con la voz ronca por una furia que no le había oído en la vida, nos quiere hundir justo ahora. ¿No ve que estamos al borde del abismo? ¿Lo veis? ¿Lo veis ahora lo que es? Alejandro estaba histérico, señalando la pantalla del ordenador, ahora en negro. No se ha ido para proteger ese, se ha ido para planear esto, para vengarse, porque es una envidiosa, una frustrada que no puede soportar que a mí me vaya bien. Gloria se dejó caer en el sofá, sollozando. Pero, ¿por qué? ¿Qué le hemos hecho nosotros? Solo le pedimos lo normal, que ayude a su familia. Es su deber se acabó, dijo Joaquín, con una calma repentina y peligrosa. Recogió los folios arrugados del suelo. Esto es una guerra, y esa niña acaba de declararla. Alejandro ya había sacado su teléfono, buscó en los contactos, encontró el número que lucía, a escondidas. Le había pasado semanas antes cuando suplicaron un contacto de emergencia. El número de mi móvil finlandés. Lo marcó. En Helsinki. Yo estaba terminando mi jornada laboral cuando el teléfono vibró. Un número de España, pero no de Las Palmas. Uno de Madrid. Lo reconocí. Era el móvil de Alejandro. Lo había memorizado durante años de llamadas pidiendo favores. Respiré hondo. Lo esperaba. Contesté.
pero no dije nada, dejé que él hablara primero. Noelia, su voz estalló al otro lado, cargada de un veneno puro. ¿Eres tú, hermana? Soy Noelia Rojas, respondí, fríamente, sin darle el tratamiento que buscaba. Habla. Un bufido de incredulidad. Habla, así me contestas, después de la mierda que nos has mandado, esa farsa de documentos. Ese video de mierda, no es una farsa, Alejandro, son hechos, y números, algo que, como abogado, deberías entender. No me vengas con lecciones. ¿Tú, qué te crees? ¿Qué te vas a ir de rositas después de esto? ¿Quieres hundirnos? Esa es tu venganza, porque mamá y papá me quisieron más que a ti. Su voz era un silbido de odio. Por primera vez en la conversación, sentí una punzada de algo. No era dolor, era algo más profundo, más definitivo. No es venganza, Alejandro, dije, y pude oír la frialdad absoluta en mi propia voz. Era como escuchar a un extraño. Es justicia. Y esto, añadí, solo es el inicio. El inicio de qué, joder, gritó, de llevarnos a los tribunales, de airear los trapos sucios. Somos tu familia. Dejasteis de ser mi familia el día que os robasteis mi herencia, y lo confirmasteis cada vez que me llamasteis para sacarme dinero mintiendo. Ahora sois mis deudores. Nada más. ¿Deudores? Su risa era forzada, histérica. No tenemos un puto euro. Noelia, ¿no te enteras? Estamos arruinados gracias a ti. Si no mandas ese dinero, papá y yo vamos a tener problemas muy serios. ¿Eso es lo que quieres? ¿Ver a tu padre en la cárcel? Los problemas serios los tiene usted, Alejandro, corregí, usando el usted como un cuchillo, por su mala gestión, su posible estafa, y por firmar papeles que no debía. Mi padre es un adulto, tomó sus decisiones, ahora afronta las consecuencias, como yo he afrontado las de sus decisiones durante 30 años. Hubo un silencio cargado al otro lado. Luego, la voz de mi madre, temblorosa, tomó el relevo. Habían puesto el altavoz. Noelia, hija, por favor, baja el teléfono. Hablemos. Esto es una locura. Somos familia. Perdónanos. No nos denuncies. Por el amor de Dios, ¿qué va a decir la gente? El tono de súplica, el mismo que usaba cuando quería algo, me dejó completamente impasible. La gente dirá la verdad. Madre, que una hija reclamó lo que era suyo después de años de abuso. Familia eran ustedes. Ahora son solo deudores. Tienen 30 días. Hablen con el abogado. No me vuelvan a llamar. Antes de que pudieran responder, colgué, y acto seguido, bloqueé el número. Luego, uno por uno, bloqueé cualquier otro número español que pudiera tener guardado, excepto el de Lucía. Mis dedos no temblaban. Sentía una paz extraña, helada y completa. Había dicho mi última palabra a ellos, para siempre. En las palmas, el caos se desató por completo. Mi negativa, mi frialdad, habían sido el detonante final. Esa zorra, esa hija de perra, Alejandro gritaba, dando vueltas por el comedor como un animal enjaulado. Voy a destrozarla, voy a encontrar dónde vive y voy a... Cállate, Alejandro. La voz que cortó el aire fue inesperada, débil, temblorosa, pero llena de una autoridad que nunca antes habíamos oído. Era la abuela Concha, apoyada en el marco de la puerta del comedor, con su batín antiguo y su andador. Había estado escuchando desde el pasillo. Su rostro, surcado de arrugas, estaba pálido de furia, pero sus ojos, siempre un poco nublados, brillaban con una claridad aterradora. Todos se volvieron hacia ella. Abuela, no te metas, que esto no es asunto tuyo, gruñó Alejandro. Como que no es asunto mío, replicó ella, golpeando el suelo con una pata del andador. ¿Creéis que soy sorda o tonta? He oído todo, el video, los gritos, todo. Se acercó lentamente, mirando a cada uno de ellos con desprecio. Toda la vida he visto cómo la tratabais. A la niña, a mi Noelia, la criada, la cajera, la que nunca era bastante buena para vosotros, pero siempre era bastante buena para pagar vuestras deudas. Gloria se levantó, horrorizada. Mamá, ¿tú también contra nosotros? Sí, contra vosotros. La abuela Concha señaló a Joaquín con un dedo huesudo. Tú, mi hijo, que obligaste a esa niña a quedarse, a renunciar a sus sueños, para que sirviera a señaló a Alejandro, a este príncipe que habéis creado entre todos, un príncipe que ahora os ha arruinado. Abuela, no tienes ni idea de negocios, espetó Alejandro, pero sin su seguridad habitual. Sé lo suficiente para saber que un hombre honrado no roba a su hermana, y sé que esos 20.000 euros de mi hermano Roberto eran para los dos. Yo misma se lo oí decir al notario,
y vosotros os los quedasteis, ladrones, sois unos ladrones. Y ella solo os está pasando la factura. Joaquín se quedó mirando a su madre, su mundo resquebrajándose por otro flanco. Mamá, lo hicimos por el bien de la familia. No uses esa palabra, familia, lo hicisteis por el bien de Alejandro, siempre por Alejandro. Y mira dónde estáis ahora, sin el piso de la abuela, que era lo único que me quedaba, sin dinero, y con vuestra hija, la buena, la única buena de todos, pidiéndoos cuentas. Bien hecho, Noelia, dijo, y en su voz había un destello de orgullo feroz. Bien hecho, mi niña. Dicho esto, dio media vuelta y salió del comedor, arrastrando su andador, dejando un silencio aún más profundo y envenenado que antes. Fue Lucía quien finalmente rompió el silencio, hablando desde el rincón donde se había escondido durante toda la discusión. Su voz era un hilillo, pero todos la oyeron. Yo también lo he visto, siempre. Y Noelia tiene razón. Alejandro se volvió hacia ella como si fuera a abofetearla. Tú también, traidora, ¿te ha comprado también? No me ha comprado nada, dijo Lucía, levantando la barbilla, con lágrimas de miedo y de valor en los ojos. Pero me ofreció un lugar para irme, lejos de aquí, porque aquí solo hay mentiras y deudas. Y yo no quiero esto. Pues vete, lárgate con tu puta hermana, bramó Alejandro. Quizá lo haga, susurró Lucía, y salió corriendo de la habitación. Hacia su cuarto, el teléfono fijo sonó, un timbre estridente que hizo saltar a todos. Joaquín lo cogió, era David Ortega, mi abogado. Su voz, profesional y seca, llegó a través de la línea. Buenas tardes, hablo con Joaquín Rojas. Le llamo en relación con el requerimiento enviado a nombre de mi representada, Noelia Rojas Méndez. Llamo para confirmar la recepción y para informarles de que, de no recibir noticias suyas o de su representante legal en un plazo de 7 días, iniciaremos las acciones legales pertinentes, incluyendo la interposición de una demanda civil y la comunicación a la Fiscalía por la apropiación indebida de herencia. Dado que contamos con el testamento notarial, quedo a su disposición para cualquier aclaración. Joaquín no pudo articular palabra. Colgó el teléfono como si le hubiera quemado. ¿Era ella, esa perra?, preguntó Alejandro. Era su abogado, dijo Joaquín, hundiéndose en un sillón. Parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. Dan 7 días. Luego, demanda y lo de la fiscalía. Gloria comenzó a llorar de nuevo, pero ahora con un pánico real, no teatral. ¿La cárcel? ¿Van a llevarnos a la cárcel? No podemos. Joaquín, haz algo. Habla con ella. Suplícale. Suplicar, a ella. Alejandro resopló, pero su bravuconería comenzaba a resquebrajarse, reemplazada por el miedo a los tribunales, a la cárcel, a la ruina total. Necesitamos un abogado, uno bueno. Yo conozco a uno, el juez Márquez, es amigo de un amigo. Podemos hablar con él, quizá pueda presionar. ¿Presionar? Joaquín lo miró, y por primera vez, en sus ojos había un destello de algo parecido al desprecio. ¿Más presión? ¿Más mentiras? ¿Más contactos? Mira dónde nos han metido tus contactos y tus mentiras, Alejandro. Mira dónde estamos. La pelea estalló entonces, feroz, llena de reproches acumulados durante décadas. Alejandro acusando a sus padres de no haberle dado más, de haberle presionado para ser el mejor. Joaquín acusando a Alejandro de ser un derrochador y un incompetente. Gloria llorando, intentando mediar, aferrada a la ilusión de una familia que hacía horas que había dejado de existir. Mientras tanto, en su habitación, con la puerta cerrada, Lucía hacía una maleta, no una grande, una mochila, y enviaba un mensaje de WhatsApp. A mí, Lucía, lo hiciste, y tenía que hacerse, se están destruyendo. Abuela te defendió, dijo, bien hecho, yo me voy, Noelia, esta noche, tengo miedo. ¿Tu oferta sigue en pie? Mi respuesta fue casi inmediata. Noelia, sigue en pie, hay un vuelo a Madrid a las 7 mañana, te he enviado el billete a tu correo. En Madrid, Claudia te recogerá. Luego, hacia el norte, tu habitación está lista, ponte a salvo. Hermanita, esa noche, mientras mi antigua familia se despedazaba a gritos en el comedor, Lucía salió por la puerta trasera con su mochila, sin mirar atrás, y yo, en Helsinki, preparé la habitación de invitados. No había venganza en mi corazón al hacerlo, solo una tristeza profunda, y un atisbo de esperanza, de las cenizas de aquella familia. Tal vez algo nuevo, algo limpio, podría crecer, pero no con ellos. Ellos ya habían elegido su incendio, y yo acababa de quitarle el último cortafuegos.
El plazo de los 30 días expiró en silencio. No llegó ningún giro bancario. No hubo llamada de ningún abogado de su parte, solo un silencio espeso y cargado que yo, desde Helsinki, interpreté correctamente. No tenían el dinero, y la arrogancia todavía les impedía negociar. David Ortega, mi abogado, me llamó al 7º día, tal como había prometido. Señorita Rojas, no han contestado. Procedemos con la demanda civil. Ya está todo preparado. También, como le indiqué, hemos presentado una comunicación a la Fiscalía de Las Palmas adjuntando el testamento. Es un trámite que puede o no derivar en algo, pero la presión es real. ¿Qué significa eso? Exactamente, pregunté, observando cómo la lluvia corría por la ventana de mi oficina en casa. Significa que un fiscal puede decidir investigar la apropiación de la herencia. Es un delito. No es mi especialidad, pero mi contacto en la Fiscalía me dice que, con el testamento tan claro, es probable que citen a declarar a tus padres y a tu hermano, especialmente a tu hermano, como aparente principal beneficiario, una parte antigua de mí, la que se encogía ante la idea de causar problemas. Sintió un pellizco. La nueva, la que había enviado el paquete, respiró tranquila. Perfecto, hagamos lo que haya que hacer. Mientras el sistema legal comenzaba su lenta y pesada maquinaria, la familia Rojas Méndez se desintegraba desde dentro. Lucía me mantuvo informada con mensajes breves y cada vez menos asustados desde Madrid, donde estaba viviendo temporalmente con Claudia. Antes de venir a Helsinki, Lucía, día 2 después de mi llegada a Madrid, Claudia es un amor. Me siento en paz. Es raro no oír gritos. Mamá me ha llamado llorando, diciendo que soy una descastada como tú. He colgado. Lucía, día 5. Alejandro ha vendido el Audi, por lo que he oído desde aquí. Ha sido por una millonada, pero aún lejos de lo que necesita. Lucía, día 10. Hablé con la abuela. Está viviendo con tía Marisa, la hermana de papá, en Telde. Dice que es la primera vez que duerme toda la noche en años. Pregunta por ti, te echa de menos, pero dice que hiciste bien. Mientras, Alejandro se movía como una rata acorralada. La venta del Audi solo sirvió para pagar a los proveedores más agresivos. El banco había rechazado su solicitud de refinanciación, y la noticia de la denuncia potencial por la herencia llegó a sus oídos, probablemente a través del amigo del juez al que había ido a suplicar. Ese amigo debió de aconsejarle que se buscara un abogado penalista, y rápido. La gota que colmó el vaso, sin embargo, fue la citación oficial, no de la Fiscalía, aún, sino de la demanda civil de David Ortega. Llegó por correo certificado al buzón de la casa familiar y al antiguo despacho de Alejandro. Lucía me envió una foto del sobre, con el membrete del juzgado, que mi madre le había mandado en un arranque de histeria. Mira lo que ha hecho tu hermana, nos va a llevar a la ruina. Esa misma noche, mi teléfono, el finlandés, volvió a sonar. Era un número de Las Palmas, pero no el de casa. Lo reconocí al instante. El móvil de mi madre. Debía de haberlo sacado de los contactos de Lucía. Dudé, pero la curiosidad, mezclada con una determinación de acero, pudo más. Contesté, sin decir nada. Noelia, la voz de mi madre. Gloria. Era irreconocible. No era la voz histérica y acusadora de la última vez. Era una voz gastada, rota, como la de una anciana. ¿Eres tú? Soy yo. Un sollozo largo y tembloroso recorrió la línea. Noelia. Hija, por favor, tienes que parar esto. ¿Parar? ¿El qué? Madre, pregunté, fríamente. La demanda, la citación, es tu familia. No puedes hacernos esto. Tu padre no está bien. La noticia le ha sentado fatal. Tiene la tensión por las nubes. El médico dice que puede tener otro susto. Ya no se atrevía a decir infarto. Y Alejandro, está vendiendo hasta los muebles. Estamos arruinados. ¿Es eso lo que querías, vernos en la calle? Guardé silencio durante unos segundos, dejando que su súplica, su victimismo, se desvaneciera en el aire helado entre nosotros. No dije al fin, con calma, lo que yo quería era mi herencia, y que dejarais de mentirme y de usarme. Vosotros elegisteis este camino, yo solo os estoy enseñando el mapa, pero podemos arreglarlo, hablando, como una familia, insistió, y en su tono había un destello de la vieja gloria, la que pensaba que una charla podía borrar 10.000 euros robados. Perdónanos, olvida el dinero, no pidas más, y tu padre y yo, quizá podamos ir a verte, a ese sitio frío donde estás, empezar de nuevo. El cinismo de sus palabras me dejó sin aliento. Después de todo, después del robo, de las mentiras, de la manipulación, todavía creían que un perdón y una visita no solicitada arreglarían las cosas.
que su presencia era un premio, no una invasión. No dije, y mi voz sonó definitiva, como el portazo de una caja fuerte. No hay perdón que dar, no hay nada que olvidar, y no quiero que vengáis aquí, mi casa es mi casa, no es vuestra. ¿Cómo puede ser tan cruel? El llanto regresó, pero ahora era de rabia impotente. ¿Tan poca cosa es para ti la sangre, el apellido, los años? La sangre se envenenó, madre, vosotros la envenenasteis, el apellido lo llevaré yo, y lo llevaré lejos de vosotros. Y los años fueron una cuenta que ya he cobrado. Tienen un abogado, hablen con él, no me llamen más. Noelia, escúchame, por lo menos, por la abuela, ella te quiere. Esa fue la cuerda que no debió tocar, la abuela, y estallé, y por primera vez en la conversación, la emoción, una ira pura y justa, traspasó mi voz. La abuela a la que usasteis como excusa para sacarme dinero durante años, la abuela a la que vendisteis el piso para tapar el agujero de vuestro hijo dorado, no me hables de la abuela. Vosotros la dejasteis sin su casa, yo le he encontrado un sitio donde vivir en paz, así que no me llames más. Colgué, y luego, con movimientos precisos, bloqueé también ese número, ya no quedaba ninguno, el circuito estaba cerrado. Las semanas siguientes fueron, paradójicamente, de una tranquilidad extraña. La tormenta rugía a 3000 kilómetros de distancia, pero en Helsinki, mi vida fluía con una serenidad que antes me habría parecido sospechosa. El trabajo iba viento en popa. Marcus me ofreció un aumento y la posibilidad de liderar un pequeño equipo. Salía con Olli, el arquitecto finlandés, a tomar café y a largos paseos por la orilla del mar. Él era callado, respetuoso, y nunca, ni una sola vez, me preguntó por mi familia más allá de un ¿tienes hermanos?, al que yo respondí con un sí. Una hermana pequeña en Madrid y cambié de tema. Él captó la señal y no insistió. Era liviano, era fácil, pero en las noches, a veces, las pesadillas regresaban. No eran sobre el paquete, o la demanda, eran sueños recurrentes, absurdos y agobiantes. Soñaba que estaba atrapada en la cocina de la Casa de las Palmas, y mis padres y Alejandro me hablaban, pero sus voces eran el zumbido de una mosca, ininteligible, persistente, y yo no podía salir. O soñaba que tenía que hacer una transferencia urgente, pero el número de cuenta tenía infinitos dígitos y nunca acababa de teclearlos bien. Me despertaba con el corazón acelerado, empapada en un sudor frío. En mi siguiente sesión con Elena, la terapeuta, se lo conté. Es normal, dijo su voz calmada al otro lado de la pantalla. Tu cerebro está procesando el trauma. Durante años, el mecanismo fue la sumisión y la culpa. Ahora que has roto el patrón, la ansiedad busca nuevas formas de expresarse. Las pesadillas son la evacuación de ese veneno antiguo. ¿Cuándo dejarán?, pregunté, sintiéndome de pronto muy cansada. No lo sé, pero cada vez que te despiertes y recuerdes dónde estás, en tu casa, a salvo, y respires hondo, estarás reconfigurando ese camino neuronal. Le estarás enseñando a tu cerebro que el peligro ya pasó, que la que manda eres tú. Una de esas noches de pesadillas, recibí un correo inesperado. Era de Lucía, pero con archivos adjuntos. Noé. He estado ordenando mis cosas de casa. Encontré esto en un cajón del escritorio de papá. Creo que lo escondió cuando empezó el lío de Alejandro. No sé si te sirve para algo. Los adjuntos eran fotos de documentos, pero no de deudas. Eran copias de pólizas de seguros de vida a nombre de mis padres, donde el único beneficiario era Alejandro. Un testamento viejo de mis padres, redactado hacía 10 años, dejándolo todo a Alejandro. A mí una compensación de 5.000 euros y a Lucía los muebles de su habitación. Y el más revelador, un pagaré, firmado por mi padre, Joaquín Rojas, a nombre de Alejandro, por la cantidad de 15.000 euros, en concepto de anticipo de herencia, fechado 2 meses después de la muerte del tío Roberto. Ahí estaba, la prueba no solo del robo, sino de la premeditación. Ellos no solo se habían gastado mi dinero, habían firmado un papel para justificarlo internamente, convirtiendo el robo en un anticipo para el heredero varón, la prueba de que sabían perfectamente lo que hacían. No sentí rabia al verlo, sentí un alivio enorme, profundo. Era la confirmación final, en tinta y firma, de que no estaba loca, que no había exagerado, que la injusticia había sido tan fría, tan calculada, que hasta la pusieron por escrito. Al día siguiente, se lo reenvié todo a David Ortega. Su respuesta fue un simple: excelente, esto cambia el panorama. Con esto, la demanda por la herencia es casi un paseo, y el pagaré es un documento ejecutivo adicional. Les voy a dar una última oportunidad de negociar antes de presentar estas nuevas pruebas. A veces,
La evidencia incontestable hace que hasta el más orgulloso se siente a hablar. Mientras, en Las Palmas, la presión surtió efecto. Alejandro, acorralado por las deudas, la demanda civil y el espectro de la fiscalía, tomó la única decisión que le quedaba. Vendió su parte del despacho a su socio por una miseria. Vendió el piso nuevo, el que había comprado con mi herencia y la hipoteca, con pérdidas, y, a través de su nuevo y carísimo abogado penalista, hizo una oferta a David Ortega. No quería una reunión familiar, quería un acuerdo, rápido. David me llamó, con cierta satisfacción en la voz. Ofrecen un pago único, 12.000 euros, inmediato, a cambio de retirar la demanda civil y de que tú escribas una carta a la fiscalía desistiendo de la querella por la herencia, alegando que fue un malentendido familiar. 12.000 euros, ni siquiera la mitad de lo que debían, contando intereses, menos de lo que me habían robado solo de la herencia. No dije, sin dudar, ni hablar. La oferta son 22.000, más los intereses que siguen corriendo, y la carta a la fiscalía solo irá si el pago es íntegro. No acepto rebajas. Se van a negar. Dicen que es todo lo que tienen. Entonces que vendan más cosas, que pidan un préstamo, que Alejandro venda sus trajes caros. No es mi problema, mi oferta es esa. David transmitió el mensaje. La respuesta fue un silencio de 3 días. Luego, una llamada de mi madre, esta vez desde el teléfono de la abuela, que yo no había bloqueado. Debía de estar con ella en casa de mi tía. La acogí, esperando otra súplica. Noelia. Era la voz de mi padre. Joaquín. Sonaba anciano, derrotado, sin rastro de la autoridad que antes fingía. ¿Es tu padre? ¿Qué quiere? Joaquín, pregunté, usando su nombre de pila por primera vez en mi vida. Se hizo un silencio, pero no protestó. La oferta, no podemos. Alejandro ha vendido todo, no tiene nada más. Yo no tengo nada, solo la pensión, y la casa, que está hipotecada hasta las tejas. Su voz se quebró. Por favor, acepta los 12.000. Es todo, te lo suplico. Durante años, esa voz me había dado órdenes, me había hecho sentir pequeña, egoísta. Oírla suplicar debería haber sido dulce, pero solo me sabía a ceniza. No repetí, pero mi voz era menos dura. No es todo. Tienen el pagaré, tienen la prueba de que sabían lo que hacían. Si no pueden pagar, el juez embargará lo que sea. La pensión, una parte, es inembargable, pero la casa, quizá no. ¿Quiere dejar a mi madre sin techo? Porque esa será la siguiente fase. Un jadeo al otro lado. Luego, un ruido, como si el teléfono cayera. Oí la voz de mi madre, lejana, gritando, Joaquín, Joaquín, amor. Y luego, a la abuela, más clara, llamada a una ambulancia. Rápido. El corazón me dio un vuelco. ¿Qué pasa? Pregunté, mi frialdad resquebrajándose por un instante. La abuela cogió el teléfono. Su voz era tensa, pero controlada. Tu padre se ha desplomado, tiene la tensión por los suelos. La ambulancia ya viene. Noelia, hija, esto tiene que acabar. ¿De verdad, estará bien? La pregunta me salió sola, impulsada por un reflejo infantil. El médico dijo que estos sustos, con su corazón débil, no lo sé. Ahora tengo que irme. Cuídate, niña. Colgué, me quedé temblando. El teléfono en la mano, había ido demasiado lejos. ¿Era yo ahora la que los empujaba al abismo? La culpa, esa vieja enemiga, asomó su repulsiva cabeza. Pero entonces, recordé el pagaré, la firma de mi padre, cediendo mi futuro al de su hijo. Recordé sus palabras años atrás. Tú no lo necesitabas. El susto de mi padre era consecuencia de sus actos, de su estrés, de su complicidad, no de mi reclamación de justicia. Una hora después, David me llamó. Ha habido un desarrollo. El padre ha tenido una recaída, un síncope. Está estable, pero ingresado. La madre, a través del abogado de Alejandro, ha hecho una nueva oferta. Quieren una reunión, una videollamada, con todos, para llegar a un acuerdo de una vez. ¿Una reunión familiar? Pregunté, con escepticismo. No quiero verles. Entiendo, pero quizás sea la manera de cerrarlo todo, de que vean que no cederás, y de que tú puedas ver, por última vez, el final del camino, para tu cierre. Noelia, a veces, es necesario. Lo pensé, la idea me repugnaba, pero David tenía razón. Necesitaba verlo con mis propios ojos. Necesitaba que ellos vieran mi rostro, imperturbable, mientras acabábamos con todo. De acuerdo, pero con condiciones. Usted estará presente. Será una reunión de negociación, no un drama familiar. Y Lucía no estará. Está fuera de esto.
Haré que lo entiendan. La videollamada se convocó para 2 días después, a las 7 de la tarde, hora española, las 8, hora finlandesa. Me senté frente a mi portátil, en mi salón, con una camisa blanca lisa, el pelo recogido. Parecía una ejecutiva a punto de cerrar un acuerdo comercial. En el fondo, en una esquina de la pantalla, se veía parte de mi estantería con libros y una planta. Mi vida, mi territorio. David apareció primero en una ventana pequeña. Están todos conectados. ¿Lista? Así es. La pantalla se dividió. Aparecieron 3 rostros en 3 ventanas diferentes. Mi padre, Joaquín, estaba pálido, con ojeras profundas, en lo que parecía una habitación de hospital, con una vía en el dorso de la mano. Mi madre, a su lado, tenía la mirada perdida, los ojos hinchados. Y Alejandro, en lo que debía de ser la salita de la casa, parecía haber envejecido 10 años. Tenía barba de varios días y una expresión de resentimiento impotente. Nadie dijo hola. El aire, incluso a través de la pantalla, estaba cargado de odio y desesperación. David tomó la palabra. Buenas tardes, en aras de la eficacia, y dado el estado de salud del señor Rojas, vamos a ser breves. La oferta de mi representada es clara. Pago íntegro de la deuda reclamada, más intereses legales desde la fecha de cada transferencia y desde la fecha de la herencia. A cambio, retirada de la demanda civil y comunicación a la Fiscalía de que el asunto de la herencia se ha resuelto extrajudicialmente, sin reconocimiento de culpabilidad, pero con restitución. Es una burrada, masculló Alejandro, sin mirar a la cámara. No tenemos eso. Usted ha vendido sus bienes, Alejandro, dijo David, consultando unas notas. El coche, su parte del despacho, el piso. Tenemos un cálculo aproximado, sumado a lo que puedan conseguir de un préstamo personal con la casa como garantía. Podrían acercarse. La oferta no es negociable. ¿Quieres que hipotequemos la casa, nuestra casa?, dijo mi madre, mirándome a mí por primera vez, con los ojos llenos de lágrimas, para darte a ti, para echarnos a la calle. La casa está hipotecada ya, Gloria, intervine yo, por primera vez, manteniendo la voz neutra, para pagar deudas de Alejandro. Yo solo pido lo que es mío, lo que siempre fue mío. Mi padre, en la cama del hospital, habló con voz ronca. Eres implacable, como tu abuela. Mi abuela me dio su bendición cuando se enteró de la verdad. Respondí, algo que ustedes nunca hicieron. Alejandro se revolvió en su silla. Vale, dejémonos de reproches. No tenemos todo, podemos dar 15, ahora, y el resto, en pagos. Pero la carta a la fiscalía, antes, no dije, simple y llanamente, pago íntegro, o vamos a juicio, y entonces, además de pagarme, tendrán costas judiciales, y la investigación de la fiscalía seguirá su curso. El pagaré que firmasteis es prueba ejecutiva. El rostro de mi padre palideció aún más al oír pagaré. Miró a Alejandro con algo que, por primera vez, se parecía al reproche. ¿Pagaste? ¿Lo firmaste? Era para la familia. Papá, rugió Alejandro, pero era el rugido de un animal herido, sin fuerza. En ese momento, la voz de la abuela Concha, fuera de cámara, se oye clara y firme desde el lado de mis padres. Firmad lo que haya que firmar y pagadle. Os denuncio yo también por dejarme en la calle. Basta ya de tonterías. Un silencio incómodo cayó sobre la conexión. La abuela, desde su exilio voluntario en casa de su otra hija, acababa de poner el último clavo. Mi padre cerró los ojos. Asintió, débilmente. De acuerdo. La palabra salió como un suspiro de rendición total. Pagaremos. Buscaremos la manera. Hipotecaremos lo que quede. Pero quiero el papel del deslinde. Que quede claro que después de esto, no te debemos nada. Nada de dinero. Nada de nada. Esa es la idea, Joaquín, dije. Después de esto, no nos deberemos absolutamente nada. La reunión terminó con instrucciones de David. Ellos tendrían 48 horas para confirmar con su banco la transferencia. Una vez el dinero estuviera en la cuenta designada, David retiraría la demanda y enviaría la carta a la fiscalía. Luego, firmaríamos el finiquito notarial, ese deslinde absoluto que cortaba todo vínculo económico y reclamación futura. Cuando las caras desaparecieron de la pantalla, me quedé mirando el escritorio de mi ordenador. No sentí euforia, no sentí triunfo, sentí un vacío inmenso, un agotamiento de siglos. Había ganado, había recuperado lo mío, y en el proceso, había perdido lo que nunca había tenido, una familia. David se quedó un momento en línea. ¿Está bien, Noelia? Sí, mentí. Luego, rectifiqué. No, pero lo estaré. Esto tenía que hacerse. Era necesario, confirmó él.
ahora, a esperar la transferencia, y a vivir su vida, se la merece, vivir mi vida. Colgué y me acerqué a la ventana, fuera. Helsinki era un cuadro de luces tenues contra el cielo oscuro del atardecer otoñal. Era frío, era lejano, era mío. Había quemado los puentes hasta los cimientos, y del otro lado, solo quedaban cenizas, pero por primera vez, el aire que respiraba, aunque helado, era completamente limpio. Un año después, el silencio era tan profundo que a veces me sorprendía a mí misma escuchándolo. No era la ausencia vacía de antes, sino un espacio lleno, habitado por el sonido del viento en los abedules fuera de mi ventana, el tecleo de mi portátil, la cafetera silbando en la cocina. El dinero llegó, los 22.470 euros con 80 céntimos. Transferencia única, desde una cuenta bancaria a nombre de mis padres. Nunca supe, ni quise saber, que tuvieron que vender o empeñar para reunirlo. Firmé el finiquito notarial, ese deslinde absoluto que David hizo llegar a Las Palmas, y envié mi carta al fiscal, tal como acordamos. Fin de la historia, o, más bien, fin de aquella historia. Mi vida en Helsinki se había asentado en un ritmo que me pertenecía. Había ascendido a líder de equipo en Nordic Vision, con el dinero recuperado, más mis ahorros. Había dado una entrada más grande para un piso un poco más amplio, con una terraza que miraba a un pequeño parque. No era lujo, pero era estabilidad. Era mío. Oye y yo seguíamos viéndonos. Era tranquilo, predecible, y me respetaba. No era una pasión arrebatadora, sino un afecto sereno que me curaba por contraste. Una mañana de abril, con un sol pálido pero persistente asomando entre las nubes, recibí un correo. La dirección me hizo detener la taza de té a medio camino. No era de mi madre, era de una cuenta de Gmail que no conocía, pero el asunto era claro, para Noelia. Al abrirlo, reconocí al instante el estilo, las faltas de ortografía, el tono. Era de mi madre, Gloria, pero escrito desde una cuenta nueva, quizá creada solo para esto. Noelia, sé que no debo escribirte, tu padre y el abogado dijeron que no, que rompimos todo acuerdo, pero hoy hace un año justo de lo de la clínica, de cuando tu padre se puso tan malo, y no he podido evitar pensar en ti, no para pedirte nada, para decirte, solo, que tu padre y yo estamos yendo a terapia de pareja. Imagínate, a nuestras edades, el psicólogo dice que tenemos patrones tóxicos establecidos, y favoritismo. Alejandro se mudó a Alemania, a Frankfurt, dice que hay trabajo, no sé, nos llama poco. La abuela vive conmigo ahora, desde que salió del hospital tu padre, a veces la oye hablar sola, y dice tu nombre. A veces pienso en cómo todo se derrumbó, en cómo tú te fuiste, y luego lo del paquete, y la demanda, y a veces pienso que quizá era necesario, que quizá tenías que hacerlo para salvarte. Yo no te voy a molestar más, solo quería que lo supieras, que estamos intentando. Gloria. Lo leí 3 veces, no sentí alegría, ni triunfo, sentí una tristeza enorme y compleja, como al ver las ruinas de un edificio que una vez fue tu prisión. No había arrepentimiento en sus palabras, no un perdóname, había un atisbo de comprensión, vago y llegado demasiado tarde, pero real, y sobre todo, había rendición. Eso era lo nuevo. Ellos siempre lucharon, siempre exigieron, siempre manipularon. Ahora, simplemente, declaraban la paz desde la derrota. No contesté. Guardé el correo en una carpeta que había creado hacía meses, llamada cierre. No era para releerlo. Era para saber que existía, que el último mensaje no había sido de odio, sino de un armisticio cansado. Era más de lo que nunca esperé, y era suficiente. Un mes después, un viaje de trabajo me llevó a Barcelona. Iba a dar una charla en un congreso de diseño. Era irónico. La ciudad de la beca que nunca tomé, me recibía ahora como una profesional solicitada. La estancia fue intensa, llena de reuniones y networking. La última tarde, antes de volar de regreso, tenía un hueco. Caminé sin rumbo por el barrio de Gracia, disfrutando del sol de primavera que tan diferente era al de Helsinki. Decidí parar en una cafetería con mesas en la acera. Pedí un café con leche. Estaba hojeando las notas en mi teléfono cuando una presencia, una sombra que se detuvo junto a mi mesa, me hizo levantar la vista. Fue un impacto sordo, físico, de pie, con una bandeja vacía en las manos y un delantal de cuero negro. Estaba Alejandro. No lo habría reconocido de inmediato si no hubiera sido por sus ojos, los mismos de siempre, pero ahora hundidos, rodeados de patas de gallo prematuras. Había perdido peso, pero de mala manera, como si se lo hubiera comido la tensión. Llevaba el pelo más corto, mal cortado,
la elegancia pretenciosa, los aires de príncipe, habían desaparecido. Era solo un hombre cansado, vestido con unos vaqueros y una camiseta negra bajo el delantal. Nos miramos. Durante un segundo que se extendió como un océano, no hubo nada, ni odio, ni rencor, ni siquiera sorpresa. Solo un reconocimiento mutuo de dos supervivientes de un naufragio. Él bajó la mirada primero, un gesto ínfimo, pero que lo decía todo. El Alejandro de antes nunca habría bajado la mirada. Noelia, dijo, y su voz era ronca, sin el tono de suficiencia de antes. Alejandro, asentí, brevemente. No pregunté, ¿qué haces aquí? El delantal, la bandeja, la cafetería de barrio, lo explicaban todo. Alemania no había funcionado. Oh sí, y esto era lo que había funcionado. Un cliente lo llamó desde dentro. Oye, Alejandro, el café de la mesa 3. Él asintió sin volverse, su mandíbula se tensó. Luego, me miró de nuevo, y en sus ojos vi un destello de la vieja arrogancia, pero desesperada, como el último estertor de un animal herido. No dijo nada, dio media vuelta y entró en la cafetería. Yo me quedé sentada, el café medio bebido, el sol de repuesto demasiado cálido. No sentí lástima, no sentí justicia poética, sentí nada. Era un extraño con el que compartía un pasado de pesadilla, pero un extraño al fin. Pagué mi café, dejando una propina generosa bajo la taza, no por él, sino por el camarero que era, y me fui sin mirar atrás. En el taxi hacia el aeropuerto, me di cuenta de que, por primera vez, el fantasma de Alejandro se había disipado. Ya no daba miedo, solo daba pena, y yo estaba demasiado ocupada viviendo mi vida como para dedicarle espacio a la lástima. De vuelta en Helsinki, la primavera boreal explotaba en verdes intensos. Lucía llevaba ya 6 meses viviendo conmigo. Había encontrado un trabajo en una ONG que ayudaba a inmigrantes, usando su formación de trabajo social. Era otra persona. Había engordado un poco. Se reía a carcajadas. Se había teñido una mecha de pelo de color azul. Una noche, cenando juntas pasta que ella había cocinado, me miró y dijo, ¿sabes? A veces aún me despierto pensando que estoy allí, y que todo el lío sigue, y luego oigo el silencio, y me acuerdo de que estoy aquí, contigo, y se me pasa. A mí también me pasa, confesé, pero cada vez menos. ¿Has oído algo de? No terminó la pregunta. ¿De mamá y papá? Sí, un correo. Van a terapia. Parece que al menos lo intentan. Alejándose de él. Alejandro se fue a Alemania, dijo Lucía, pero por lo que sé por un amigo, no le iba bien. No sé nada más, y no quiero saber, tampoco yo. Una semana después, mi teléfono vibró con una videollamada de Claudia, desde Madrid. Cuando contesté, su cara, sonriente y con lágrimas, llenó la pantalla. Noé, tienes que ver esto. La cámara se movió, en sus brazos, envuelto en una mantita azul celeste, había un diminuto bulto con una cara arrugada y perfecta. Durmiendo, es Nora, nació hace 3 horas, sana y preciosa. Claudia, que exclamé, y noté como los ojos se me llenaban de lágrimas instantáneas, pero estas eran calientes, dulces, limpias. Enhorabuena, preciosa, es perfecta, ¿ves? Tiene tu pelo, bueno, el que tendrá, que ahora es como pelusilla de melocotón. Mira, Noé, mírala. Observé a la pequeña Nora, ese ser nuevo, sin historia, sin deudas, sin culpas heredadas. Un amor puro y feroz me atravesó el pecho. Era el amor que se siente por lo que está por venir, no por lo que quedó atrás. Le va a hacer falta una tía genial que le mande cosas raras de Finlandia, dijo Claudia, guiñándome un ojo cansado pero feliz. Eso lo tienes más que asegurado. Reí. Esa noche, después de felicitar a Claudia 1000 veces y de enseñarle las fotos a una Lucía emocionadísima, me senté en mi escritorio, no frente al diario de las cartas no enviadas, que había cerrado hacía meses, sino con un papel en blanco, no para una carta, para un ritual. Escribí, a mano, con mi letra más clara. Aprendí que la familia no es una obligación, sino un pacto de respeto. Ustedes lo rompieron. Yo lo acepté. Ahora, construyo mi propia tribu. A partir de hoy, el apellido Rojas no será una cadena, será un puente, que yo construiré hacia donde me dé la gana, y en él, solo pasarán quienes sepan amar sin pedir nada a cambio. Firmado, Noelia Rojas Méndez. Libre. Doblé la hoja, no la guardé, la puse en la chimenea eléctrica que tenía en el salón y pulsé el botón. Las letras se enroscaron, se volvieron carbón, luego ceniza. No era un acto de rabia, era un funeral, el funeral de la hija que fui.
la que siempre pidió permiso, la que siempre se disculpó por existir. El humo simulado se disipó en el aire, no quedó nada, y en ese vacío, todo era posible. Al día siguiente, fui a una tienda de artesanía finlandesa que conocía, compré un Moisés de abedul, pequeño, ligero, hermoso en su simplicidad, un objeto sin fantasmas, sin historia, solo madera pulida y líneas limpias. Lo envolví con cuidado, y fui a la oficina de correos. En la etiqueta, escribí la dirección de Claudia y de su pareja en Madrid, y en el apartado del remitente, puse mi nombre y mi dirección completos. Sin esconderme, la empleada de correos, la misma de siempre, me miró. ¿Otro paquete a España? ¿Documentos otra vez? No sonreí, y la sonrisa me salió fácil, auténtica. Es un regalo, para mi sobrina. Qué bonito, dijo ella, pesando el paquete. Tendrá que pagar un poco más, por el volumen. No importa, dije, y era verdad. Pagué sin siquiera mirar el precio. Esta vez, el envío no llevaba rencor, ni cuentas, ni verdades explosivas. Llevaba paz, llevaba un futuro, llevaba el amor simple de una tía hacia su sobrina, sin condiciones, sin deudas ocultas. Al salir a la calle, el aire de Helsinki era fresco, casi frío, pero el sol se reflejaba en los charcos del deshielo, creando 1000 destellos. Respiré hondo. El aire ya no me sabía a huida, me sabía a hogar. Atrás quedaban los 3.300 kilómetros, los 19 meses de silencio, los 47 mensajes de pánico, el paquete que lo cambió todo. Había enviado el último paquete, y esta vez, no era el fin de algo, era, claramente, el comienzo.